Saludos amigos, en este video tutorial vamos a ver cómo hacer un mantenimiento utilizando PHP y MySQL. En este caso vamos a utilizar un DBMS muy conocido actualmente que se llama PHPMyAdmin. Como ustedes pueden visualizar, es una aplicación web, lo que nos da la facilidad de que, por ejemplo, al momento de que alquilemos un hosting, sea mucho más fácil gestionar las bases de datos que va a utilizar un sistema. Y realmente por eso es que es útil actualmente, porque ya cuando se da la hora de que una persona alquile un hosting, se le da mucho más fácil la gestión de gestionar los datos con las diferentes bases de datos que va a utilizar el sistema específico. Entonces, esta tabla que ven aquí vamos a eliminarla porque la vamos a crear de nuevo. Vamos a comenzar desde cero, creando primero la base de datos y luego la tabla que vamos a utilizar. En este ejemplo vamos a hacer un mantenimiento de personas. Esta base de datos que tengo aquí la voy a eliminar para que sea mucho más claro el proceso. Vamos aquí a operaciones y vamos a eliminar la tabla, la base de datos. Entonces vamos aquí a bases de datos y vamos a crear una nueva base de datos. Vamos a llamarle a esta base de datos personas. Bueno, vamos a llamarle tutorial presente. Entonces, ok, perfecto, nos dijo que se nos creó. Vamos aquí a la base de datos, la seleccionamos. Entonces vamos a crear ahora la tabla. Vamos a crear una tabla llamada personas, la cual nos guardará los diferentes campos que vamos a utilizar en el mantenimiento. Vamos a decir que el número de columnas es 4. Entonces vamos a decir que va a tener un ID que va a ser auto-increment. Para ponerlo simplemente vamos aquí a este check auto-increment y le damos un check. Entonces vamos a poner nombre 30. Esta herramienta PHPMyAdmin es un DBMS, un Database Manipulation System, como cualquier otro. Es decir, que ustedes pudieran utilizar, por ejemplo, SQL Job o pudieran utilizar SQL Server en el caso de que estén utilizando Microsoft, etcétera. O sea, se utiliza de la misma manera. Vamos a poner también apellido. Vamos a ponerle que va a ser la longitud de 30. Vamos a ponerle aquí un 15. Y vamos a decir que también que va a tener un campo llamado edad. Y va a tener una longitud de 15 caracteres. Hecho esto, le damos a guardar y ya tenemos preparada nuestra base de datos y nuestra tabla. Entonces vamos inmediatamente aquí al WAMP, al servidor WAMP, y vamos a crear aquí un proyecto llamado tutorial. Y si vamos aquí, vamos al WAMP y vamos al proyecto que se llama tutorial, que acabamos de crear ahora. Como ven, me sale el index de la carpeta porque no he creado nada. Pero si creo aquí un archivo llamado index.php, ven ahora cuando actualizo allí me sale en blanco porque por default entra al archivo index y como el archivo no tiene nada, no aparece nada. Cabe notar que este mantenimiento lo haremos con PHP pero orientado a objetos. Ustedes podrán utilizar, ustedes podrán hacer el mantenimiento igualmente sin orientación a objetos, pero cada cual tiene sus ventajas y sus desventajas. Lo primero que vamos a hacer es crear el HTML de lo que vamos a hacer, la vista, para luego proceder con los códigos PHP. Entonces vamos a crear aquí un hit, ponerle un título, vamos a decirle mantenimiento de personas. Vamos a crear aquí un body, el cuerpo de la. Entonces primero vamos a crear una tabla y vamos a poner los diferentes campos que va a tener nuestro formulario. Vamos a decir que vamos a tener un campo, vamos a ponerle ID, vamos a ponerle que aquí un TD, otra columna, vamos a poner un input aquí, tipo texto, cuyo ID será txt_id, porque más adelante lo vamos a utilizar con JavaScript, y el nombre va a ser igual, txt_id. Le pongo nombre porque más adelante lo voy a utilizar con PHP.
Entonces vamos a crear otra columna, otra fila. Vamos a llamarle nombre. Vamos a crear otra fila. Vamos a llamarle apellido. Y vamos a crear otra fila que va a ser la edad de la persona. Entonces, si vamos actualizando lo que tenemos allá, ven cómo me sale lo que he puesto hasta ahora. Entonces vamos a crear aquí una carpeta CSS para ir poniendo nuestro estilo a nuestra aplicación. Vamos a crear, bueno, era una carpeta realmente. Vamos a crear una carpeta, vamos a llamarle CSS y aquí dentro vamos a entrar al archivo. Vamos a ponerle este archivo, estilos.css. A esta tabla le voy a poner un ID aquí, ponerle ID tbl formulario. Entonces vamos a decir que esa tabla tbl formulario va a tener un margen de 0 y automático. Esa es una forma de centralizar. Cuando te, como, bueno, realmente me falta hacer el linkear el CSS. Aquí vamos aquí a link y vamos a poner aquí rel style sheet href. Vamos a ponerle CSS, que es la carpeta, y vamos a ponerle estilos.css, que fue el nombre que le dimos. El type no es necesario, pero se pone por convención, porque vamos a usarlo. CSS. Entonces, si actualizamos, ustedes ven ahora cómo se centraliza la tabla, porque por el CSS que le acabo de aplicar. Vamos a decir que esto que está aquí van a ser TH para que se pongan en negrita estos campos de este formulario. Entonces tenemos eso de ahí. Entonces vamos a poner un botón a lo último. Realmente son dos botones, vamos a poner dos. Vamos a poner aquí uno que se va a llamar que va a ser el submit del form que vamos a crear en un momento. Vamos a ponerle tipo submit. El URL va a ser igual a guardar. Y vamos a crear otro abajo que va a ser de tipo button y que el valor va a ser igual a nuevo. Entonces vamos a decir que esta columna bueno, vamos a ir creando la otra tabla que vamos a poner abajo, que va a ser la tabla que nos va a permitir visualizar los datos. Entonces vamos a crear una columna bueno, en TH realmente. A esta tabla la voy a dividir en dos partes. Voy a hacer un t-hit y voy a hacer un t-body. Quizá ustedes se pregunten qué es eso si no lo conocen. Esto se utiliza mayormente para dividir la tabla en dos partes, es decir, el encabezado y el cuerpo. Eso da la facilidad de aplicar más fácil el CSS y de utilizar funciones PHP como lo vamos a utilizar más adelante de una forma más fácil o más entendible. Vamos a poner aquí en el encabezado, vamos a poner ID, vamos a poner nombre, apellido y edad. Vamos a ir actualizando, a ver. Entonces vamos a decir también que esta tabla, vamos a ponerle un ID, vamos a llamar tbl datos. Vamos a decir que esta tabla tbl datos también va a estar centralizada. Y ahora yo voy a decir que de esa tabla el t-hit que acabamos de crear va a tener lo siguiente, va a tener un background black y vamos a decirle que las letras van a estar en color blanco. Eso me da lo siguiente. Entonces vamos a decir que el borde, vamos a ponerle un borde de un píxel, vamos a ponerlo sólido y negro. Vamos a ponerle aquí una anchura de 300 píxeles. Bueno, realmente esa es la tabla, no el t-hit.
Entonces, como ven, tenemos eso de ahí. Entonces vamos a vamos a poner eso, el botón un poco más a la derecha. Vamos a decirle aquí column central. Vamos a ponerlo así. Entonces aquí vamos a ponerle aquí esta fila, vamos a centralizarla, vamos a ponerle fila central. Vamos a decir que esa fila central va a tener un text align, creo que así, center. Ok, vamos a dejarlo así. Lo que quería era este botón colocarlo más a la derecha, pero eso realmente no importa por lo que vamos a aprender. Entonces lo primero que vamos a hacer es que cuando insertemos datos aquí, vayamos guardando y vamos a ir visualizándolo aquí en esta tabla. Entonces vamos a poner que ese input ID va a ser read only, porque se supone que en un sistema el ID no puede ser modificable por el usuario, sino que eso es algo que se va generando automáticamente. Entonces, como ven, no puedo modificarlo. Entonces vamos a poner esa tabla un poquito más ancha, vamos a ponerle 450 píxeles. Entonces vamos a crear primero lo de vamos a crear el fondo aquí para que cuando nos le den a submit, esos datos se envíen y lo podamos guardar. Entonces vamos a ponerle que el action de ese form va a ser igual a vacío, porque se va a redireccionar a la misma página que esté actualmente, y vamos a decirle que el método va a ser post. Entonces desde ahora vamos a ir creando aquí vamos a ir preparando lo de la conexión a la base de datos. Como yo le dije, era orientado a objetos. Vamos a crear la clase que va a representar la conexión, vamos a crear el archivo donde va a estar configurado, etcétera. Lo primero que vamos a hacer es crear un archivo que se va a llamar config.php, en el cual vamos a definir cuáles las constantes que vamos a utilizar durante nuestro sistema. Vamos a definir una constante aquí y vamos a llamarle db host. Vamos a decirle que el valor es localhost. Vamos a decirle que db user es igual a root. Entonces db name va a ser igual al nombre de la base de datos, le pusimos tutorial. db name, y nos falta db pass, que va a ser la contraseña, y es en este caso ITLA. Entonces vamos a crear nuestra clase de conexión, la cual va a representar nuestra conexión hacia la base de datos. Vamos a decir conexión.php. Entonces en este archivo yo voy a crear una clase a la cual le llamaré conexión, y voy a decir que esta clase va a tener una propiedad privada que va a ser el enlace que nos va a conectar hacia la base de datos. Vamos a crear aquí un constructor, función construct, y vamos a decir que ese constructor, cada vez que se inicie, vamos a decir que el enlace va a ser igual a MySQL connect, y lo vamos a conectar con las constantes que definimos hace un momento: db host, db user y db pass. Entonces nada más nos faltaría aquí MySQL select database, le ponemos db name y le ponemos el enlace que fue this enlace, y vamos a crear un destructor que se va a iniciar cada vez que termine la ejecución de la clase. Vamos a decir que vamos a cerrar la conexión hacia la base de datos cada vez que se inicie. Es decir, que vamos a pasarle el enlace de nuestra conexión para que se cierre.
Entonces vamos a crear una clase aquí, persona, que nos va a representar nuestra entidad persona en la base de datos. Vamos a ponerle persona.php. Entonces vamos a crear aquí una entidad, una clase persona, clase persona. Vamos a decir que esa clase persona va a tener las siguientes propiedades y van a ser públicas. Quizá ustedes se pregunten, en base a otro lenguaje que hayan visto, por qué ponemos estas propiedades públicas. Realmente en este caso no se está utilizando el término de encapsulación, porque como verán ahorita, pues, se va a dar la necesidad de que cuando le demos a modificar, vamos a tener que mostrar el objeto en el formulario, es decir, que vamos a tener que mostrar los datos de una persona en específico, y con esta, poniendo la propiedad pública, esto va a ser así desde cualquier clase y se nos va a hacer más fácil. Entonces vamos a decir que la clase persona va a tener esas propiedades, y entonces lo único que nos faltaría es crear un archivo que nos incluya, que cuando lo incluyamos todos estos que están aquí. Vamos a ponerle motor.php. Vamos a decir que este archivo nos va a incluir primero a config.php, donde está la configuración, al segundo a conexión.php, y al tercero a persona.php. Entonces vamos a ir aquí al index de nuestra aplicación y vamos a incluir a ese archivo que acabamos de crear. Vamos a ver si no nos tira error. Entonces vamos a crear aquí un código PHP y vamos a incluir aquí include librería, que fue la carpeta que creamos, motor.php. Entonces actualizamos. Por lo visto no tira ningún error. Eso significa que toda la conexión a la base de datos se realizó satisfactoriamente. Vamos a inmediatamente a crear la parte de guardar el usuario. Aquí vamos a decir que lo primero que vamos a hacer es crear un JavaScript para validar. Vamos a crear una carpeta aquí, JS, donde va a estar nuestro script que nos va a validar. Vamos a poner script.js. Aquí vamos a crear una función que se va a llamar validar formulario. En esa función lo que vamos a validar es que los campos estén diferentes de vacío cada vez que lo vayamos a agregar. Vamos a decir que el nombre va a ser igual a document.getElement by ID. Vamos a ponerle txt nombre y vamos a decir que nos devuelva el punto value, es decir, que nos devuelva lo que el usuario introdujo, o lo que está en el input. Entonces el apellido, que va a ser igual a eso, y edad. El ID, recuerden que es algo que no es editable por el usuario, va a ser generado automáticamente, por lo que no tengo la necesidad de validarlo. Entonces yo voy a decir si nombre es diferente de esto y apellido es diferente de vacío, y edad, si los tres son diferentes de vacío, entonces yo voy a retornar true en esta función. True. Entonces en el caso anterior, de lo contrario, vamos a retornar falso. Y aquí entonces cuando me le den aquí al index, yo voy a decir que aquí onSubmit, es decir, que cuando me envíen el formulario, yo voy a llamar una función, voy a retornar lo que me valide la función validar formulario. Es decir, que se llama retorna true, entonces está correcto, si no, falso. Entonces aquí me faltó ponerle aquí en el input type test que no es txt sino txt nombre, por igual aquí txt apellido, aquí por igual, aquí txt edad, y allí por igual. Entonces cuando le demos aquí a guardar, vamos a decir aquí que cuando nos tire el error aquí,
aquí cuando nos vuelva falso, vamos a mostrar un alert. Bueno, realmente creo que estoy aplicando la lógica mal, porque no creo que no es así. Entonces cuando retorne falso, vamos a decirle al usuario debe insertar todos los datos. Voy a ponerle así. Entonces vamos a actualizar, vamos a darle a guardar, a ver. Creo que estoy aplicando algo mal aquí. Bueno, realmente es que no he incluido el archivo, el script todavía. Vamos a poner aquí script. Vamos a decirle que el source va a ser igual a en la carpeta JS, un archivo que se llama script.js. Y vamos a decirle que el type va a ser igual a test JavaScript. Entonces vamos a darle a guardar. Para fines de prueba, cuando yo le dé aquí al botón nuevo, vamos a ver si primero si el JavaScript está funcionando. Vamos a decir aquí on click que me haya una función prueba, y vamos a crearle aquí función prueba. Sí, que eso me va a mostrar un AL que va a decir esto es una prueba. Bueno, el script me está funcionando perfecto. Entonces yo aquí lo que voy a decir es, bueno, realmente aquí es txt apellido, me faltó ponerle esto, y txt edad. Entonces yo voy a decir si nombre es diferente de vacío y el apellido también y la edad, entonces está correcto. De lo contrario, voy a mostrar un mensaje que debe insertar los datos y voy a retornar falso. Entonces vamos a ver, cuando le doy a guardar, vamos a decirle aquí realmente de tipo submit. Vamos a ver si está dentro del form es un método post submit. Vamos a ver algo. Sin nombre, bueno, tenemos el valor de cada uno, document.getElementById, txt nombre, txt apellido, txt edad, punto value, txt nombre, txt apellido, txt edad. Bueno, nos vemos en la segunda parte. Ya este video se ha alargado un poco. En la segunda parte vamos a hacer la parte de agregar, modificar y eliminar, que es lo que falta. Nos vemos en la segunda parte.